Ahora tenemos que sentarnos, Colombia y Nicaragua, ¿para qué? Para que se ponga en práctica esa sentencia, ese fallo de la Corte. Bueno, lo que ha habido en Colombia es una manipulación política de este fallo, una manipulación electoral de este fallo, de parte de diferentes fuerzas políticas. Se ha luchado y se ha establecido y se ha comprometido la comunidad internacional en que los problemas territoriales se resuelvan por la vía del derecho, de parte de Colombia, de parte de Costa Rica, y Colombia que se retira de ese instrumento y que de hecho está desconociendo el fallo, y Costa Rica que respalda a Colombia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una situación que lo que hace es debilitar estos instrumentos. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre los efectos que ha causado la decisión del presidente de comentar y de plantear y de decirle al país cuál es su estrategia frente al fallo de La Haya. Ya habló el presidente Daniel Ortega. Miremos qué dijo. Ahora tenemos que sentarnos, Colombia y Nicaragua, ¿para qué? Para que se ponga en práctica esa sentencia, ese fallo de la Corte. Bueno, lo que ha habido en Colombia es una manipulación política de este fallo, una manipulación electoral de este fallo, de parte de diferentes fuerzas políticas. Se ha luchado y se ha establecido y se ha comprometido la comunidad internacional en que los problemas territoriales se resuelvan por la vía del derecho, de parte de Colombia, de parte de Costa Rica, y Colombia que se retira de ese instrumento y que de hecho está desconociendo el fallo, y Costa Rica que respalda a Colombia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una situación que lo que hace es debilitar estos instrumentos. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esa reacción, Laura? Mira, a mí me pareció sumamente medida la reacción del presidente Ortega, sumamente cautelosa. Colombia debería realmente sentarse con Daniel Ortega y tratar de sacar un tratado definitivo de límites fronterizos. Y tendría que hacer esto por varias razones. Una, Nicaragua cometió un error garrafal, que fue provocar a Costa Rica. Entonces, políticamente, Colombia está bien rodeada. O sea, en este momento, fíjese que en enero, el fallo sale el 19 de noviembre. En enero, Costa Rica saca un comunicado de prensa, su Cancillería, diciendo que no se siente para nada afectada por el fallo. En ese momento Costa Rica estaba pensando, no, negociamos el límite que nos quitaron con Colombia, lo negociamos con Nicaragua y tratamos de negociarlo mejor. Claro. Cometió este error Daniel Ortega, capitalicémoslo. Es un buen momento para sentarse a hablar con él. Tratándolo de expansionista, no vamos a lograr un diálogo en términos favorables para Colombia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Laura en que la única salida que queda en este instante, y yo creo que eso el gobierno parcialmente lo reconoció anoche, es la negociación. Sin embargo, yo sí creo que es importante hacer un análisis bien mesurado de lo distintas que son las expectativas en materia de esa negociación que tienen ambos países, y hoy eso quedó clarísimo escuchando las declaraciones de la canciller y las declaraciones de Ortega. Ortega se quiere sentar a negociar la implementación del fallo, el gobierno colombiano se quiere sentar a negociar los límites, y para eso como punto de partida ya genera una tensión gigantesca, porque es que son dos agendas totalmente distintas. El otro tema que yo creo que es importante tener en consideración es que una de las razones por
por las cuales se acudió a la Corte es justamente porque no fuimos capaces de lograr un tratado con Nicaragua bilateralmente. Entonces no es tan fácil. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Tampoco. Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? No. ¿Sabes? No, estamos de acuerdo. Déjeme decir rapidito porque lo mío. Rapidito porque no estoy de acuerdo y saltas tú. Le digo por qué no estoy de acuerdo. Se puso mal esto. No, rapidito, en una línea, ¿por qué no estoy de acuerdo? Es que el tema de por qué no se podía lograr un acuerdo con Nicaragua era simplemente uno, es que Nicaragua quería las islas. Las islas están en firme, o sea, entonces no podían, porque Nicaragua siempre que se sentaban a negociar la frontera marítima reclamaban las islas. Ningún gobierno podía entregar las islas. Esto sí era la línea roja y era completamente entendible. Entonces ahora eso está resuelto. Las islas están completamente en firme. Nicaragua nunca más va a poder reclamar estas islas. Ya son colombianas, colombianísimas. O sea, es que hay gente que todavía cree que Nicaragua puede reclamar las islas. Entonces, sí es posible la frontera marítima. En esto yo quiero decir lo siguiente, y aquí entro en el campo de las hipótesis y de las imposibilidades jurídicas. Ocurre que el Pacto de Bogotá de 1948 le exige al país que recurre a la Corte Internacional de Justicia agotar previamente todos los mecanismos de negociación, y esos mecanismos de negociación nunca fueron agotados con Colombia. Si existiera alguna forma de apelación válida en la Corte Internacional de Justicia, Colombia habría podido echar para abajo in limine la demanda de Nicaragua, pero ese recurso no existe de apelación en la Corte Internacional de Justicia. Quiero referirme ahora a las palabras del presidente Ortega. No hay absolutamente ninguna manipulación política por parte del gobierno colombiano en este tema. Ay, no. No hay ninguna manipulación por lo siguiente. El presidente Santos, el pasado mes de noviembre, leyó el fallo, se dirigió al país, habló sobre la posible inaplicabilidad del fallo e inmediatamente nombró un grupo de abogados, entre quienes estuve yo, para que asesoráramos al gobierno acerca de las posibles alternativas que tenía Colombia para enfrentar este fallo. Designó igualmente a una firma inglesa, pidió conceptos a otras firmas y una cosa sumamente importante, se iniciaron unos trabajos absolutamente impecables desde el punto de vista técnico. Yo hice parte del equipo nacional y le quiero decir una cosa, María Jimena, los trabajos no fueron muy armoniosos desde el punto de vista del trabajo, porque hubo una confrontación, no, humano no, fue profesional, confrontación permanente de tesis. Había que ver las discusiones entre juristas eminentes como Carlos Gustavo Arrieta y Rafael Nieto Navia. Era un ejercicio intelectual continuo que también se ejerció en la firma inglesa, porque sigue percibiendo que intervenga la política es como contaminar el fallo. No, miren, los políticos actúan con base en criterios legales y con base en criterios políticos, y eso no es delito. Quiero terminar, por favor, quiero terminar. Se hicieron los estudios, nosotros le entregamos al gobierno los resultados de nuestro trabajo hace aproximadamente 2 meses, lo propio hicieron las otras firmas, y yo quiero decirles lo siguiente: al escuchar las palabras del presidente Santos anoche, yo observo que él recibió de una manera, yo no digo que integral, pero sí recibió lo esencial de las recomendaciones de los abogados, que hicimos un trabajo basados en derecho internacional con sentido social, evidentemente. Ese fue el trabajo. Aquí política no hubo. Bueno, no hubo. No, pero es que eso es como exigirle el a un presidente político Santos que no está se haciendo comporte política. como político. Pero es que el presidente Santos no está actuando en este momento, bueno, como se dice, con manipulaciones políticas. Yo creo que ese aspecto pues, es secundario. Yo no, pues posiblemente pueda haber algún interés de parte del presidente de pues aumentar su popularidad, pero me parece que eso no es un delito tampoco. Pero yo lo que sí pienso es que... ¿No le pareció cauto? A mí me pareció que yo pensé que iba a salir mucho más violento. ¿Quién? Santos. El presidente Ortega. Sí, no, yo estaba hablando del presidente Santos. No, pero se aplica para ambos. Yo estoy totalmente de acuerdo que ha sido, y yo creo que en el transcurso de todo esto hemos visto una actitud de Nicaragua bastante racional,
¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa a los colombianos? Es que decir que vamos a celebrar un tratado ¿sobre qué? ¿No? Ya el presidente Ortega lo dijo, aquí también lo mencionamos, el presidente Ortega lo único que quiere hacer es, a través de un tratado, protocolizar el fallo. Entonces, ¿qué sentido tiene y Colombia eso no le puede hablar marchar de un tratado con Nicaragua? Es que el problema siempre ha sido el mismo. Aquí en Colombia, aquí en Colombia siempre ha habido una versión, y además eso lo vimos en la época de López Miquel de Samper, cuando se propuso un diálogo y Samper le dijo estamos perfectamente de acuerdo. Chamorro que ¿por qué no hablaba? De acuerdo. Se le vino el mundo encima con el mito al presidente López y al presidente Samper, sobre lo cual yo también tengo alguna reserva. Ahora, para finalizar de lo que dice el doctor Jaramillo es esto, y en eso estoy yo de acuerdo aquí con Laura, es que yo, por ejemplo, no entendí, o no sé si fue que hoy vi muy a la carrera, que el presidente anunció que iba a demandar ante la Corte Constitucional el Pacto de Bogotá. Cuando Colombia ya la denunció, dentro de 1 o 2 meses, pues ya la denuncia tiene un efecto, a pesar de que la canciller dijo equivocadamente que el pacto tenía un efecto inmediato, cosa que no es así, porque el pacto lo dice claramente que es 1 año, pero en todo caso, dentro de 1 mes ya está, nosotros estamos por fuera. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería el argumento para llevar a la Corte Constitucional una demanda que obviamente es para alegar la inconstitucionalidad? Cuando ese tratado, el Pacto de Solución Pacífica de Control del Pacto de Bogotá, surgió todos los trámites constitucionales, porque fue aprobado por el Congreso, se aplicó la ley séptima del 44. Entiendo, y no puedo hablar ni mucho menos en nombre del gobierno. Yo me pregunto, porque no sé cuál es el argumento para eso. Entiendo que tuvo problemas de trámite, es lo que yo creo. ¿Cómo vamos a demandar algo que ya denunciamos? En todo caso, sí, y se además lo decía, para que tenga un efecto retroactivo sobre un fallo que ya fue dictado. En todo caso, les quiero decir lo siguiente, sé que, quizás la opinión pública... Entiendo que se trata de problemas de trámite que tuvo la aprobación del Pacto de Bogotá. Es lo que entiendo. Pero sí quiero que la opinión pública sepa lo siguiente, y espero que no esté haciendo una infidencia. Hay otra demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en este momento, que fue presentada por un importante abogado colombiano, y he leído la demanda de inconstitucionalidad, no puedo divulgar, no estoy autorizado para hacerlo, los motivos de la demanda, pero sí veo motivos y veo razones de peso. Yo bueno, no sé porque yo no conozco tantos detalles, pero lo que yo sí sé es que el trámite del Pacto de Bogotá, y lo digo por una circunstancia que es muy casual, cuando empezó a tramitarse... Eso fue en el gobierno de Gerard Restrepo. Exacto. Sí. Yo era jefe de Tratados y Fronteras en la Cancillería. O sea que sí. Y estaba López, de ministro de Relaciones Exteriores, y a mí me tocó iniciar el trámite. Entonces lo conoces muy bien. Y yo no creo que haya hechos en el trámite, por eso pregunto yo cuál es el argumento mi que no sea ese, ¿no? relativo. Yo no podría, entrar a... Pero puede que haya. Sobre la materia. Y ahora que no podría entrar a... No nos queda sino un segundo para que cada uno termine diciendo, bueno, ¿actuó bien finalmente el presidente Santos y su canciller? Laura, pero corto. No, siguen creando falsas ilusiones y posponiendo las decisiones difíciles. Lo que nos debe convocar como país no es la búsqueda de culpables y salvar el pellejo al gobierno actual. El gobierno actual no tiene la culpa. Lo que nos tiene que convocar como país es cómo defendemos los intereses de Colombia futuro. Yo creo que en el mundo ideal de un abogado internacionalista académico, digo yo, lo ideal hubiese sido un acatamiento absoluto del fallo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las restricciones políticas de una decisión de esa naturaleza. Digamos, salir a decirle a la opinión pública que se va a dejar ir sin más ni más un pedazo de mar tiene costos políticos y es perfectamente entendible que alguien que está interesado en reelegirse no esté dispuesto a gastar ese capital político. El presidente Santos ha hecho una aproximación fundada en el derecho internacional, en el derecho interno, con sentido social. Es mi opinión que ha actuado a la altura de su investidura. Enrique, un segundo, No, menos de un segundo. Yo creo que el presidente Santos está actuando de buena fe en el sentido de que está buscando alternativas. Lo que pasa es que yo creo que lo del tratado como que no es muy claro por lo que hemos oído ya la respuesta del presidente Ortega, ¿no? De manera que pues en eso hay que ser claros. Yo no creo que sea tan fácil. Y por otro lado, pues con el perdón del doctor Jaramillo, pero a mí la teoría de las zonas contiguas no me convence para nada. Eso es, nos toca hacer otro debate sobre las zonas, nos toca hacer otro debate sobre las zonas contiguas y versus el archipiélago de Estado, ¿le parece? Cuando quiera. Bueno. Claro que esta la podemos hacer aquí como... Sí, vamos a almorzar la semana entrante. Entonces lo hacemos en privado. Bueno, muchísimas gracias por haber contribuido a esclarecer un poco este tema, que es un tema difícil, requiere pedagogía, pero yo creo que es importante que las personas también entiendan que las cosas son complicadas, pero cuando ya se empiezan a debatir, pues resultan menos complicadas, entre otras porque son cosas que nos deben interesar. Muchísimas gracias a ustedes y los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches.